Bienvenidos a Fallas de Mercado y el papel del Estado, Fundamentos de Economía. Nuestro grupo es el número 4, el cual está compuesto por Liliana Marcela Castro Obregoso, Wendy Fagua Pinzón, Junior Andrés Felipe Cubillos Vázquez y Diana Paola Salazar. ¿Qué es un fallo de mercado? En economía, el fallo de mercado es una consecuencia negativa del funcionamiento de mercado y se produce cuando éste no es eficiente en la asignación de los recursos disponibles. La mano invisible es una metáfora por Adam Smith para explicar el funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios a través del libre juego de la oferta y la demanda. Se trata de una teoría acertada en general pero equivocada en particular. En algunos casos, la mano invisible conduce a situaciones indeseables como son las desigualdades sociales, la posición dominante de ciertas empresas, la contaminación o los abusos que sufre la clase trabajadora. Estos efectos negativos del mercado, fruto de un funcionamiento incontrolado e ineficiente, se denominan fallos del mercado. Los problemas de eficiencia no solo se manifiestan en las economías de mercado puras, sino también en las economías mixtas. Esto ocurre porque aunque el Estado intervenga para tratar de corregir los efectos negativos del mercado, solamente consigue mitigarlos pero no hacerlos desaparecer. En definitiva, los principales fallos del mercado son la inestabilidad de los ciclos económicos, la existencia de bienes públicos, las externalidades, la competencia imperfecta, la distribución desigual de la renta. La intervención del sector público. Desde la primera y más famosa crisis del sistema económico de mercado, la Gran Depresión de 1929, se considera responsabilidad del sector público y por lo tanto de los distintos gobiernos adoptar medidas que favorezcan un desarrollo sostenible que, entre otros objetivos, suavice las fluctuaciones de los ciclos económicos o las minimice. ¿Qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos son fluctuaciones de la actividad económica en fases alternas de expansión y recesión. A las fases o épocas de expansión en la que la actividad económica y el empleo crecen considerablemente, le suceden otras de recesión y depresión, en las que una gran parte de los recursos productivos disponibles, como trabajadores, maquinistas, capitalistas, etc., permanecen ociosos. En épocas de recesión, la infrautilización de los recursos es especialmente preocupante porque el valor en la producción de bienes y servicios disminuye notablemente. Al final de la fase de recesión sigue otra expansión y así sucesivamente. En definitiva, la economía adopta un comportamiento cíclico con fases alternas de expansión y recesión. A este fenómeno se le conoce con el nombre de inestabilidad cíclica. La inestabilidad cíclica es el más importante de los fallos del mercado porque afecta directamente al número y a las características de los puestos de trabajo de un país. El descenso de la actividad económica en las fases de recesión incide sobre el salario principal y muchas veces la única fuente de ingresos para la mayoría de las familias. Cuando llegan las vacas flacas y las empresas han de reducir sus costes debido a la disminución de las ventas, el trabajo o mano de obra es el primer recurso productivo que se sacrifica. Los indicadores económicos como el PIB, que mide el valor de la producción de bienes y servicios u otros, señalan el fin de una fase de expansión y por lo tanto el comienzo de una recesión. En época de recesión, el sector público puede adoptar una de estas dos posturas: no intervenir o intervenir. No intervenir, confiando en que en el mercado salga por sí solo de la crisis y la actividad económica vuelva a expandirse. Intervenir, consumiendo o produciendo bienes y servicios. Por medio de este tipo de intervención, el Estado hace crecer artificialmente los niveles de actividad económica para compensar la falta de demanda privada de bienes y servicios y a su vez estimula con su actuación a empresarios y consumidores. Quienes prefieren no intervenir, herederos de las ideas de Adam Smith, se les denominan neoliberales, mientras que los que prefieren la segunda opción se conocen como neo-keynesianos, en honor al primer economista que defendió la intervención del Estado para corregir el mecanismo natural del mercado, John Maynard Keynes. La competencia imperfecta y el monopolio. La competencia perfecta es un mercado idealizado de empresas atomizadas que son precio aceptantes. En realidad, si bien son fáciles de analizar, resultan difíciles de encontrar. Cuando usted puede adquirir su automóvil de Ford o de Toyota, sus hamburguesas de McDonald's o su computadora de Apple, usted está tratando con empresas lo suficientemente grandes como para afectar el precio de mercado en la realidad. La mayor parte de los mercados en la economía están dominados por un puñado de grandes empresas, con frecuencia solamente 2 o 3. Definición de competencia imperfecta. Si una empresa puede afectar el precio del mercado de su producción, se le considera un competidor imperfecto. La competencia imperfecta prevalece en una industria siempre que los vendedores individuales tengan alguna medida de control sobre el precio de su producción. Los principales tipos de competencia imperfecta son el monopolio, el oligopolio y la competencia monopólica, como lo ven en las imágenes. ¿Qué es monopolio? Es un extremo del espectro competitivo. Está el competidor perfecto, que es una empresa entre una amplia multitud de firmas. En el otro está el monopolio, un solo vendedor con control total sobre una industria. La palabra viene del griego mono, uno, y polista, vendedor. Es la única empresa que produce en su industria y no existe industria que produzca un sustituto cercano. Además, por ahora, asuma que el monopolista debe vender todo al mismo precio, es decir, no hay discriminación de precio. Oligopolio. El término oligopolio significa pocos vendedores. En este contexto,
Pocos puede ser un número tan pequeño como 2 o tan grande como 10 a 15 empresas. Las características importantes del oligopolio es que cada empresa individual puede influir en el precio del mercado. Por ejemplo, en la industria de las líneas de aviación, la decisión de una sola de ellas de reducir las tarifas puede desencadenar una guerra de precios que reduzca las tarifas que establecieron todos sus competidores. Competencia monopólica. Cuando un gran número de vendedores produce productos diferenciados, esta estructura de mercado se asemeja a la competencia perfecta, porque existen muchos vendedores, ninguno de los cuales tiene una participación muy grande del mercado. Patrones de la competencia imperfecta. Para una tecnología dada, los precios son mayores y la producción menor en la competencia imperfecta que en la perfecta. Pero los competidores imperfectos tienen virtudes, no solamente vicios. Las grandes empresas explotan la producción de las economías de gran escala y son responsables de gran parte de las innovaciones que impulsan el crecimiento económico a largo plazo. Un ejemplo de ellos, los aviones, el aluminio, automóviles, computadoras, refrigeradores y trigo. De estos productos, el único que se ajusta a la definición de competencia perfecta es el trigo. Ninguno de los demás bienes, desde los automóviles hasta los cigarros, supera la prueba competitiva por una sencilla razón. Algunas de las empresas de la industria pueden influir en el precio de mercado al alterar la cantidad que venden. En otras palabras, controlan en alguna medida el precio de su producto. En esta imagen vemos el tipo de estructuras de mercado, que son las que les estaba manifestando anteriormente. Fuentes de imperfecciones de mercado. La mayor parte de los casos de competencia imperfecta se debe a dos causas fundamentales. En primer lugar, las industrias tienden a tener menos vendedores cuando existen economías importantes de producción a gran escala y costos decrecientes. Bajo estas condiciones, las empresas grandes sencillamente pueden producir más económicamente y luego vender por debajo del precio de empresas pequeñas, que no pueden sobrevivir así. Vemos en este caso una imagen de supuestos de competencia perfecta, donde indican muchos compradores y vendedores, bienes homogéneos, libertad de entrada y salida, información, comportamiento monopólico. El análisis del comportamiento de la competencia imperfecta comenzará cuando el estudio de la forma más extrema de monopolio es necesario un concepto nuevo, el ingreso marginal, que resultará tener importantes aplicaciones para otras estructuras del mercado. La principal conclusión será que las prácticas monopólicas conducen a precios elevados, poco eficientes y a baja producción, y por tanto limitan el bienestar del consumidor. Elasticidad y el ingreso marginal. Cuando es la relación entre la elasticidad del precio de la demanda y el ingreso marginal es positivo cuando la demanda es elástica, 0 cuando la demanda es elástica con respecto a la unidad y negativo cuando la demanda es inelástica. La elasticidad de la demanda, también conocida como la elasticidad precio de la demanda, es un concepto que en economía se utiliza para medir la sensibilidad o capacidad de respuesta de un producto a un cambio en su precio. Se define como el cambio porcentual en la demanda dividido por el cambio porcentual en el precio. La demanda inelástica es aquella demanda que se muestra poco sensible ante un cambio de precio. Por ejemplo, si el precio aumenta en un 10% y como respuesta la cantidad demandada se reduce a menos de un 10%, entonces se dice que la demanda es inelástica. En esta gráfica van a ver este tipo o estas clases: demanda elástica, demanda inelástica y demanda normal. Muchas gracias. Conducta de los competidores imperfectos. Es una situación del mercado en que los vendedores o empresas que compiten en él tienen cierto control sobre el precio debido a que ofertan productos diferenciados que limitan el suministro. Algunas de sus características son: los vendedores pueden controlar en alguna medida el precio de sus productos. Sin embargo, este margen de maniobra del precio varía de una industria a otra. Existe diferenciación del producto, es decir, que cada empresa ofrece un producto que le es menos algo diferente al de las otras. Por ello, las características son el diseño, uso, servicios, etc. Las empresas se valen de la promoción para informar, persuadir o recordar a su mercado la meta acerca de las características y beneficios de sus productos. Es decir, que utilizan la venta personal, la publicidad y las relaciones públicas para obtener una determinada respuesta, como la compra en su mercado meta. Existe un patrón de precios altos y niveles de producción bajos. Esto se debe que el hecho de los vendedores pueden controlar en alguna medida el precio de su producto, lo que trae como consecuencia una disminución en la demanda. Análisis de fijación de precios.
Este método acarrea un riesgo bajo. Si los precios utilizados por los competidores no los llevan a la quiebra, probablemente sucederá lo mismo con otras empresas del mercado. Este método lleva el equilibrio. En la industria minorista existen millones de clientes y millones de ventas que tienen lugar a diario. Por lo tanto, suponiendo que la mayoría de los actores minoristas en el mercado utilizan el método de fijación de producto competitivo, todo el mercado puede alcanzar un precio de equilibrio estabilizado. Algunos de estos precios son: primero, fijación de los precios desde la teoría económica. Segundo, precios basados en los costos. Tercero, establecimiento de precios con base en la competencia. Cuarto, fijar precios similares a los de la competencia. Quinto, establecer precios menores a los de la competencia. Sexto, estrategia de precios para lanzamientos. La diferencia de la situación de competencia perfecta no se emplea libremente a la ley de la oferta y la demanda para determinar los precios, sino que en esta debe haber un balance de precios determinado. Algunas de sus características son: existe un grado de control sobre las mercancías a los factores productivos. Puede haber diferenciación de sus productos. No hay plena libertad para que nuevos oferentes entren en el mercado. El número de oferentes no es tan grande. Puede ser un reducido número de vendedores. El análisis de equilibrio general. El análisis de equilibrio lo podemos dividir directamente en dos partes. Está el análisis de equilibrio parcial, que es la determinación de los precios y las cantidades de equilibrio en un mercado independientemente de los efectos de otros mercados. Quiere decir eso que se realiza un análisis de dos mercados diferentes y no se tiene directamente o no se toma en cuenta los efectos en los otros mercados, sino únicamente en el mercado a estudiar. Y el análisis de equilibrio general, que es la determinación simultánea de los precios y las cantidades de todos los mercados relevantes, teniendo en cuenta los efectos de retroalimentación. Entonces, en este análisis de equilibrio general se realiza varios mercados y a esos mercados se les realiza una retroalimentación o un efecto de retroalimentación. El efecto de retroalimentación es un ajuste al precio o a la cantidad de un mercado provocado por los ajustes del precio y de la cantidad de mercados relacionados con este. Este efecto de retroalimentación nos realiza un ajuste en el precio y o en la cantidad de un mercado, en el precio y la cantidad de varios mercados. En este caso es más que todo este, y para ello también se realiza una economía de intercambio, que es el mercado de dos consumidores o más intercambian dos bienes. La economía de intercambio nos ayuda efectivamente y nos sale a partir de ese análisis o ese equilibrio parcial. Así efectivamente nos hacen una asignación eficiente de los bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de la otra. En este intercambio se haya algo asignado como asignación eficiente, que es, pues, como lo indiqué, que no es posible mejorar el bienestar de una persona o de una empresa sin empeorar el de la otra persona. En esta asignación eficiente, siempre que hay una relación marginal de sustitución de dos consumidores son diferentes, es posible realizar intercambios mutuamente beneficiosos, ya que la asignación de los recursos es ineficiente. El comercio mejora, el bienestar de los dos consumidores mejora y así viceversamente. Pero todo sea para conseguir la eficacia de la economía. La relación marginal de sustitución de los dos consumidores deben ser siempre iguales. Para ello siempre lo vamos a graficar mediante la caja de Edward, que es un diagrama que muestra todas las distribuciones posibles de dos bienes entre dos personas o dos factores entre dos procesos de producción. Esta caja nos muestra las posibilidades que tienen ambos consumidores de aumentar aumentar su satisfacción en intercambiando dichos bienes. Y esta misma caja también nos muestra, o la podemos graficar, una curva de contrato. La curva de contrato nos muestra todas las distribuciones eficientes de dos bienes entre dos consumidores o de dos factores entre dos funciones de producción. La curva de contrato muestra todas las asignaciones a partir de las cuales no es posible realizar ningún intercambio mutuamente beneficioso. Estas asignaciones son eficientes porque no es posible reasignar los bienes para mejorar el bienestar de una persona sin empeorar la de otra. En la curva de contrato también tiene varias propiedades que pueden ayudarnos a comprender el concepto de eficiencia en el mercado. La eficiencia en el sentido de parateo, es un objeto modesto, afirma que debemos realizar todos los intercambios mutuamente beneficiosos, pero no indica como tal cuáles son esos intercambios o cuáles son los mejores que se pueden realizar. Sin embargo, pueden ser un poderoso concepto. Si un cambio mejora la eficiencia, a todo el mundo le interesa apoyarlo. Y de allí parte el equilibrio de los consumidores en el mercado competitivo. En un intercambio de dos personas, el resultado puede depender del poder de negociación de dos partes. Sin embargo, los mercados competitivos tienen muchos compradores y vendedores reales y potenciales. Por consiguiente, cada comprador y cada vendedor considera fijo el precio de bienes y decide la cantidad que va a comprar o a vender, a qué precios lo va a vender.
Entonces, allí hablamos que un equilibrio es un conjunto de precios en que la cantidad demandada es igual a la ofrecida en todos los mercados. También es un equilibrio competitivo porque todos los oferentes y los demandantes son precios aceptables, o sea, todos los aceptan. En un mercado competitivo los precios se ajustan si hay un exceso de demanda. Si hay un exceso de demanda en algunos mercados, la cantidad demandada de un bien es mayor que la ofrecida. Y si hay un exceso de oferta en otros, la cantidad ofrecida es mayor que la demandada. Entonces, aquí en en este equilibrio podemos ver resaltado la mano invisible, que se utiliza frecuentemente como norma para comparar el funcionamiento de todos los mercados del mundo real. En realidad, pues el resultado de este equilibrio competitivo es económicamente eficiente, suele denominarse primer teorema de la economía del bienestar, que esta economía extraña la evaluación normativa de los mercados y la política económica. Entonces allí pues nos muestra también lo que es la equidad y la eficiencia. Entonces en la equidad y en la eficiencia podemos ver la frontera de posibilidades de utilidad que representa todas las asignaciones que son eficientes. Muestra los niveles de satisfacción que se logran cuando las dos personas han alcanzado la curva del contrato. Estas funciones sociales de bienestar en economía a menudo las utilizan utilizan una función social de bienestar para describir el bienestar de la sociedad en un conjunto promedio de las utilidades de cada uno de los miembros. Una función social de bienestar es útil cuando queremos evaluar una política que nos afecta por igual a todos los miembros de la sociedad. Para ello tenemos 4 puntos de vista diferentes sobre equidad o igualdad. La primera pues está la igualitarista, que son todos los miembros de la sociedad reciben la misma cantidad de bienes. La segunda está la de Rosusiano, que es maximizar la utilidad de las personas peor situadas. O sea, la tercera es la utilitarista, que es maximizar la utilidad total de todos los miembros de la sociedad. Y la cuarta es basada en el mercado, el resultado del mercado que es más equitativo. Entonces, a dichos puntos de vista, pues salieron y partieron de allí las fronteras de posibilidades de producción, que es una curva que nos muestra las combinaciones que pueden producirse de dos bienes dadas cada cantidad fija de factores. Entonces ahí determinan ciertas cantidades fijas de factores y podemos determinar esa curva de posibilidades de producción. La relación marginal de transformación, que es la cantidad de bien a que debe reunirse para producir una unidad más que la otra. Entonces, en esta relación marginal de transformación nos determina pues cuál es la cantidad del bien que se debe reunir para producir una unidad, para producir cada unidad de producto que nosotros vamos a ofertar.